Después de 5 años de ser arrestados, se hizo el primer juicio contra Sara Mardini, Shan Binder y más de 20 activistas. La justicia los procesa por haber rescatado a decenas de migrantes en el mar Mediterráneo y ayudarlos a llegar con vida a las costas griegas. El Tribunal de Apelaciones de Grecia descartó las acusaciones de espionaje el 13 de enero, diciendo que eran muy vagas, pero los activistas todavía enfrentan cargos por delitos graves. La judicialización en Lesbos es el mayor caso de criminalización de la solidaridad en Europa, según dijo textualmente el Parlamento Europeo. Y hoy en Directo América nos acompaña Shan Binder, uno de los protagonistas directos de esta historia. Shan, gracias por estar con nosotros aquí en France 24. Es un placer hablar con usted. Su caso y el de Sara Mardini ha sido reconocido internacionalmente. Usted es un alemán experto en buceo de profundidad y Sara es una siria que emigró en una embarcación desde Turquía hacia Grecia en 2015 junto a su hermana Yusra, quien luego fue campeona olímpica. Y la historia de ellas dos fue retratada precisamente en un documental o en una película que está en Netflix. Cuéntenos cómo usted conoció a Sara y qué fue lo primero que pasó cuando los arrestaron en agosto de 2018. Bueno, conocí a Sara cuando estaba de voluntario con una organización pequeña de rescate y búsqueda allá en Grecia. Sara hacía parte de esta organización cuando yo me uní y ambos acordamos estar por más tiempo del que pretendíamos porque nos estaba yendo bien y porque estábamos trabajando muy bien juntos en búsqueda y rescate. Resultó que la primera noche que estábamos haciendo algo llamado un turno nocturno, que significa estar en la costa justo en medio de la noche, mirando hacia el mar, escuchando sonidos, gritos, o ver humo, escuchar, bueno, motores, la policía llegó y nos arrestó. Nos arrestaron sin tener muy claro por qué nos estaban arrestando. Pero nos llevaron para hacernos preguntas, tomaron nuestras huellas, nuestros teléfonos y nos mantuvieron en una celda 2 días. Pendientes de cualquier investigación posterior. Sí, creímos que esto no iba a significar nada hasta que una historia fue filtrada al público, a los medios, que decía que un espía alemán, supuestamente yo, y su cómplice siria, supuestamente Sara, fueron atrapados en un jeep militar robado tratando de infiltrarse una base y robar secretos. Mi primera reacción fue como que esto tenía que ser una broma y me pareció hasta bastante cool, hasta que entendí que era exactamente lo que, bueno, la fiscalía nos acusaba. Y era un crimen bastante serio. Pasamos 3 meses y medio en prisión ya por eso. Bueno, Shan, y precisamente en esta acusación seria que ha seguido desde entonces, ha habido unos vacíos jurídicos, como los ha denominado organizaciones como Human Rights Watch. Por ejemplo, esta organización dice que cuando Sara intentó ingresar a Grecia desde Alemania, no la dejaron ir a la única audiencia y también a ustedes los están acusando de ayudar a migrantes en fechas en las que no estaban ustedes en las costas griegas. ¿Qué otros vacíos legales hay en el caso de ustedes? Hay muchísimos, desafortunadamente. De hecho, está vacía en general. Los cargos principales que se supone que tengo son facilitar la entrada ilegal, pero como ustedes dicen, yo enfrenté 12 cargos de eso y nunca estuve en Grecia por la vasta mayoría de esos casos. Y para los que estuve, estando en la isla de Lesbos durante la búsqueda y rescate, puedo comprobarlo utilizando la evidencia de la fiscalía, que de hecho comuniqué cada vez como debía hacerlo. Incluso de manera legal no tiene ningún sentido. Ellos admiten que a las personas que ayudamos eran buscadores de asilo y legalmente los buscadores de asilo están exentos de una entrada legal. Entonces, no se puede ayudar ilegalmente a alguien que está exento de una entrada ilegal por entrar ilegalmente. Si suena que no tiene sentido, es porque no tiene sentido. La fiscalía más o menos ha construido un caso entero alrededor de falsedades e inconsistencias. Ahora a otro aspecto legal y es que en 2019 y 2020 Grecia fortaleció las leyes y las cambió para ir un poco en contra de las ONGs internacionales que ayudan a los migrantes. ¿Cómo afectaron estas legislaciones griegas a las ONGs y sobre todo a las personas que estaban intentando encontrar un asilo en Europa? Temo que no entendí mucho de la traducción.
Le quiero preguntar de nuevo, Grecia introdujo unos cambios en las leyes entre 2019 y 2020 para limitar las operaciones de las ONGs internacionales que ayudan a los migrantes. ¿Cómo impactó esto a las ONGs y a los migrantes? Bueno, estamos viendo que esto sucede no solamente en Grecia, como dices, hay unos sistemas de registro que tratan de limitar el trabajo de organizaciones de búsqueda y rescate, pero realmente a través de Europa hemos visto un cambio de narrativa, un cambio de políticas. Hemos pasado de una política, como debería ser, de ayudar a las personas que están en riesgo de ahogarse, a políticas nuevas, de ver todo este tema como si fueran criminales y impedirles que busquen asilo. La verdad fundamental sigue siendo la misma, por supuesto. El Estado de Derecho, cada convención marítima internacional, la Convención de Derechos Humanos, la Declaración Internacional de Derechos Humanos, todas son bastante a favor, sin ninguna ambigüedad, de ayudar a gente que necesita ayuda, proteger personas que están pidiéndolo. ¿Qué tanto ha afectado este sistema de judicializar a las personas que ayudan a los migrantes y cómo esto ha afectado precisamente a las personas que buscan asilo? Creo que el problema núcleo que estamos viendo con casos como el mío, desafortunadamente, yo no soy realmente especial, soy solamente uno de muchos casos de criminalización, no solamente en Grecia, sino en toda la Unión Europea. El impacto de la Fiscalía, junto a los impactos de los protocolos de registro, significan que ha habido un efecto bastante grave en la búsqueda y rescate. Ya no hay civiles que están dedicados a la búsqueda y rescate. En la parte del Mediterráneo, al menos donde yo estaba, ninguno. Eso significa fundamentalmente que este viaje es mucho más peligroso. El viaje requerido, la necesidad de observar los derechos de la gente que busca asilo, se ha hecho cada vez más peligroso porque no hay nadie presente. Esto entonces son las consecuencias de que no haya estas personas como ustedes para ayudar a los migrantes. Pero por otro lado, Europa también ha fortalecido las devoluciones en caliente en las fronteras y también ha hecho pactos con países de África y de Medio Oriente para que estos países traten la migración en sus propios territorios. ¿Cuáles son las consecuencias de estas dos políticas? Bueno, estas políticas están básicamente diseñadas para impedir que la gente llegue a Europa a buscar asilo. La razón principal, la motivación que la Unión Europea da es que quieren detener el tráfico de personas. Cuando hacemos tratos con países como Libia, por ejemplo, o cuando hablas de la Unión Europea y Libia, ese trato, creamos un mercado para el tráfico de personas. Lo mismo sucede en los países fronterizos. Los hechos son claros, los conflictos existen, la gente buscará asilos. Con el fin de buscar asilos, hay que estar en el territorio de este país que da la bienvenida. Aseguramos las fronteras. Desde 2015 aseguramos nuestras fronteras de gente que está llegando ahí. Perros de ataque, hay alambre de púas. Y eso solamente significa un resultado. Significa que estamos forzando a las personas, las políticas europeas que tratan de detener este tráfico de personas, fuerzan a las personas, a los buscadores de asilo, en las manos de los traficantes de personas. Ese es el resultado de este tipo de tratos. Son contraproducentes para la perspectiva de los derechos humanos, del Estado de Derecho, pero también desde la contra al tráfico de personas. Y por último, muy brevemente, ¿cuál es la situación en la que están en este momento tanto usted como Sara Mardini? Todavía estamos enfrentando 20 años de prisión. Si somos hallados culpables de algunos de los crímenes que se nos han atribuido, enfrentaremos una sentencia de más de 200 años. Y ya hemos pasado 3 meses y medio, pero lo realmente aterrador es que no tengo miedo de volver a la cárcel. Tengo miedo del retraso hasta el juicio. Podríamos estar esperando hasta 2038, hasta que esto vaya a juicio. Todo lo que queremos es justicia. Todo lo que queremos en nuestro día en la corte.